El escritor y pastor Max Lucado cuenta que una tarde estaba en su oficina trabajando cuando su pequeña hija entró corriendo muy nerviosa porque quería pedir permiso para ir a visitar la casa de una amiga. La niña estaba tan ansiosa que comenzó a repetirle la misma frase una y otra vez sin parar, casi sin respirar, como si tuviera miedo de que su padre no la estuviera escuchando o fuera a negarle la petición si se callaba un segundo. Mas la detuvo suavemente, le tomó las manos y le dijo: «Hija, mírame, soy tu papá, te estoy escuchando y te amo. No necesitas hablarme así para convencerme». Mis hermanos, esa escena se parece mucho a la forma en que muchas veces nosotros oramos. Venimos delante de Dios con una carga, con una necesidad, con algo que nos aprieta el pecho, pero en lugar de descansar en que estamos hablando con el Padre, empezamos a repetir, a apurarnos, a pensar que necesitamos decirlo mejor, más fuerte, con más palabras, como si Dios estuviera lejos, distraído o difícil de convencer. Esa escena describe exactamente lo que hacemos con Dios. Queremos que Dios nos oiga, pero a veces confundimos la oración sincera con palabras repetidas, con frases bonitas o con una forma de hablar que busca impresionar. A veces nos preocupa más cómo sonamos que a quién estamos hablando. A veces tenemos una necesidad, pero nuestra confianza queda puesta en la cantidad de palabras, en la emoción del momento o en lo que otros puedan pensar de nuestra espiritualidad. Y por eso Jesús entra directamente al corazón de la oración. En Mateo capítulo 6, Él está hablando de motivaciones, está tratando con el corazón, porque una persona puede estar de pie orando y aún así tener una mirada puesta en los hombres. Una persona puede repetir muchas frases religiosas y aún así no descansar en el Padre. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. La pregunta que nos va a guiar para saber cómo orar es esta: ¿qué es lo que corrige Jesús en nuestra manera de orar para enseñarnos a confiar en el Padre? Y para encontrar la respuesta te pido que me acompañes en oración para que el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos guíe a través de su palabra. Acompáñame a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos porque en este momento quizás no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo está con nosotros, acompañándonos, guiándonos y sobre todo ayudándonos a pedir lo que conviene. Te pido, Señor, que a través de este estudio, la persona que escuche estas palabras, al igual que yo, podamos aprender a orar como tú, Padre, deseas que hablemos contigo. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús por tu compañía, tu presencia y la seguridad de que tú nos escuchas. Amén. Vamos a entrar al primer punto. Una oración puede buscar miradas antes que Dios. Pregunta a ti que me escuchas, ¿busca tu oración la vista pública o la mirada secreta del Padre? Y dentro de este punto, Jesús comienza a mostrar el primer peligro, ser visto por los hombres. Jesús comienza diciendo que cuando ores, no seas como los hipócritas. Es importante notar que Jesús dice cuando ores. Él asume que tú y yo, sus discípulos, todos los que oramos, estamos haciéndolo. La oración forma parte de la vida del creyente. El problema que Jesús corrige aquí no es la existencia de la oración, tampoco el lugar donde se ora, ni el hecho de que alguien pueda vernos orando.
el problema está en el propósito del corazón. Jesús dice que los hipócritas aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Es importante notar que la palabra visto apunta a hacerse visible, mostrarse, aparentar delante de otros. En este contexto, muestra el propósito de la acción. Ellos oran con la intención de ser contemplados. La visibilidad es parte de lo que ellos buscan. Oran para que otros los miren, los admiren y los reconozcan. Aquí Jesús descubre la realidad que es seria. Se puede usar una práctica santa con una motivación equivocada. La oración que debería dirigirnos al Padre puede convertirse en un escenario para la aprobación humana. La persona conserva palabras religiosas, postura religiosa y ambiente religiosa, pero el corazón puede que esté mirando hacia los hombres. Por eso Jesús dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa que ellos buscaban era ser visto, y eso recibieron. Los hombres los vieron, los hombres los admiraron, los hombres pensaron algo de ellos, pero ahí terminó todo. La oración que busca miradas humanas queda limitada por la recompensa humana. Si oro para que me vean, mi recompensa termina en la opinión de quienes me miran. Si oro para que me aplaudan, mi recompensa termina cuando la gente deja de hablar de mí. Si oro para demostrar espiritualidad, mi oración queda atrapada en la imagen que quiero proyectar. Pero Jesús nos está llevando a algo mucho más profundo. Por eso en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, se nos recuerda que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La oración verdadera necesita volver a ese lugar delante de Dios que mira el corazón. Aquí hay algo más. Jesús no deja al discípulo solamente con la corrección. Después de decirnos que hay una oración que busca miradas, nos muestra la mirada que de verdad importa, la mirada que sostiene la oración. Después de mostrar el peligro de buscar la mirada de los hombres, Jesús dirige al discípulo hacia la mirada que realmente importa, ser visto por el Padre. Jesús dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora la escena cambia. Ya no estamos en la esquina de la calle, ya no estamos delante del público, ya no estamos en el lugar donde la gente mide nuestra espiritualidad. Jesús lleva al discípulo al aposento, al lugar secreto, al espacio donde el corazón queda delante del Padre. Luego dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra ve expresa una mirada atenta, continua. El Padre es quien ve. Él observa, Él conoce lo que sucede, donde nadie más está mirando. Esto cambia la oración por completo. La oración verdadera descansa en la certeza de que el Padre ve. El creyente ya no necesita construir una imagen para que lo sostenga. El Padre ve lo que pasa en secreto, ve el cansancio que escondes, ve la carga que no sabes explicar, ve las lágrimas que no salieron en público, ve la lucha que nadie conoce, ve la oración sencilla que no impresionó a nadie, pero salió de un corazón sincero. La mirada del Padre libera al creyente, te liberta a ti y a mí de vivir esclavos de la aprobación humana. Cuando uno sabe que el Padre ve, ya no necesita actuar para la gente. Cuando uno sabe que el Padre ve, puede orar con sencillez. Cuando uno sabe que el Padre ve, puede dejar de fabricar una espiritualidad para los demás. Por eso la carta de Hebreos, capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa confianza no nace de cómo suena mi oración, nace de quién está sentado en el trono. Y Jesús nos dice que ese Dios que reina también es Padre, y ese Padre ve en secreto.
Agar huyó por el desierto de Shur con la garganta seca. Nadie la esperaba, nadie la persigue, nadie la recuerda. Para Sarai era un instrumento, para Abraham un problema, para los caminantes una esclava más entre dunas. Pero allí, junto a un manantial, ella se detiene, y allí donde ningún ojo humano la cuida, el ángel del Señor la encuentra por su nombre y le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La mirada que ella creyó perdida la había seguido entre piedras y arena. Antes de volver le pone nombre a Dios: tú eres el Roy, el Dios que me ve. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 16, verso 13 al 14. Hermanos, Agar no estaba en un templo, no estaba dirigiendo una oración pública, no estaba rodeada de gente piadosa, estaba en un desierto, pero allí, justo allí descubrió una verdad que Mateo 6 confirma: Dios ve en secreto. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez tú estás viviendo algo que nadie ve: la ansiedad por la falta de dinero, el miedo por el despido, la presión de sostener una casa, el cansancio de tener que mostrar que todo está bien. Y a veces esa presión te lleva a ponerte una máscara delante de los demás. Oras bonito, sonríes, saludas, dice Dios es bueno, dice Dios te bendiga, pero por dentro estás quebrado. Jesús te invita hoy a volver al lugar secreto. A partir de hoy, cada mañana al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de responder cualquier mensaje, antes de salir corriendo a resolverlo todo, aparta un momento y ora de corazón. No tienes que impresionar al Padre. Sé honesto con Dios. Dile lo que pesa, dile lo que te duele, dile lo que temes. Su mirada atenta en secreto es lo que te dará fuerzas si hoy sientes que no tienes ninguna. Pero Jesús todavía sigue corrigiendo nuestra manera de orar, porque hay personas que quizás ya no oran para ser vistas por los hombres, pero siguen intentando usar muchas palabras para sentirse más seguras delante de Dios. Y pasamos ahora al segundo punto. Una oración puede multiplicar palabras sin descansar. Y la pregunta que guía esta parte es: ¿dónde pones tu confianza cuando oras? Y el primer peligro que Jesús corrige aquí es confiar en las palabras vacías. Jesús continúa diciendo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Aquí el Señor corrige otra desviación de la oración. Primero habló de la oración que busca miradas. Ahora habla de la oración que confía en la palabrería. Las palabras vanas repeticiones se refieren a hablar de manera repetitiva, larga, mecánica, como amontonando palabras. La idea no es una oración perseverante ni una petición repetida con fe. La Biblia tiene ejemplos de oraciones largas, profundas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, Salomón presenta una oración extensa y varias veces vuelve sobre la idea de que Dios cumpla su promesa. Y no solamente eso, en Génesis, Jesús mismo oró más de una vez diciendo las mismas palabras en Mateo 26, 44. Así que el problema no es repetir una petición sincera. El problema es creer que la repetición por sí misma tiene poder para asegurar respuestas. Jesús menciona a los gentiles, quienes pensaban que serían oídos por su palabrería. El verbo piensan señala esa idea, esa suposición. Ellos creen que muchas palabras garantizan ser escuchados. Esa es la falsa seguridad que Jesús quiere corregirnos hoy. Nunca olvides, la palabrería desplaza la confianza. En vez de descansar en el Padre, la persona descansa en la cantidad de palabras. En vez de acercarse como hijo, se acerca como alguien que tiene que convencer, presionar o insistir mecánicamente hasta lograr atención. Y aquí Jesús nos enseña algo muy profundo. Una oración puede ser larga y llena de fe. También puede ser corta y llena de ansiedad. El asunto no se mide por cantidad de palabras, se mide por la confianza. Y hay momentos en que repetimos una petición porque seguimos dependiendo de Dios. Eso se llama perseverancia.
pero hay momentos en que repetimos porque creemos que Dios está lejos, distraído o renuente. Eso es ansiedad disfrazada de oración. Por eso la carta a Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración bíblica no niega la carga, la presenta delante de Dios, y el resultado es la paz de Dios que guarda el corazón. La oración que descansa en el Padre no siempre cambia la situación de inmediato, pero sí cambia la manera en que el corazón se sostiene delante de cada situación. Entonces Jesús corrige la confianza puesta en palabras vacías, pero otra vez no se queda solamente en la corrección. Ahora nos muestra la verdad que sostiene la oración: confiar en el Padre que ya conoce. Gloria a Dios. Por eso Jesús dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta frase es hermosa. Jesús dice: vuestro Padre sabe. La palabra sabe expresa un conocimiento establecido, un saber que permanece. Dios ya conoce nuestras necesidades. Ese conocimiento no comienza cuando oramos. Dios no se entera de nuestra vida cuando abrimos la boca. Él sabe antes de que pidamos. ¿Y esto significa que la oración pierde sentido? No. Al contrario, le da el sentido correcto. Oramos porque Dios es Padre. Oramos porque podemos confiar. Oramos porque nuestra necesidad está delante de alguien que sabe, que ama y que cuida. El Padre conoce lo que necesitamos mucho mejor que nosotros mismos. Nosotros a veces pedimos desde el miedo, desde la prisa, desde el dolor, desde lo que vemos en el momento, pero el Padre conoce todas nuestras necesidades, conoce lo que pedimos, conoce lo que sentimos y lo que todavía no sabemos pedir. Por eso la carta a Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Eso nos humilla y nos consuela al mismo tiempo. Nos humilla porque no siempre sabemos qué pedir, pero nos consuela porque Dios sí sabe qué debemos pedir. Si el Padre ya sabe, la oración ya no es una herramienta para informar a Dios. La oración es un acto de confianza, es el acto de hablar con Dios como a un amigo. No oramos para explicarle a Dios algo que Él desconoce. Oramos para descansar delante de aquel que ya conoce la necesidad. Y esto cambia la forma de orar. Ya no necesito hablar como si Dios estuviera distraído. Ya no necesito acumular palabras como si Dios fuera difícil de convencer. Ya no necesito presionar al cielo. Puedo presentar mi necesidad hoy con sinceridad, con reverencia y con fe. Jesús dirá más adelante en el capítulo 7 de Mateo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Padre no solo sabe, también es bueno. Un niño pequeño se aferra al brazo de su madre en la cocina y empieza a repetir con voz tensa que tiene hambre. Lo dice una vez, 2, 5 veces: mami, tengo hambre. Cambia las palabras, sube el tono, busca su mirada, mientras la madre ya tiene el pan en las manos y la leche servida. Lo supo antes de que él llegara. La repetición delata el miedo del niño a no ser escuchado, aunque la comida lo esperaba desde mucho antes. Así, cuando se calla y ve el plato puesto, descubre que la provisión lo precedía. Así muchas veces llegamos a Dios, repetimos con angustia, subimos el tono, tratamos de explicar mejor como si el Padre no supiera, pero Jesús nos recuerda: vuestro Padre sabe, vuestro Padre sabe, vuestro Padre sabe. Gloria a Dios. Tal vez tú estás pidiendo a Dios que se te quite esa angustia en el pecho. Tal vez estás esperando un trabajo después de mandar muchas solicitudes. Tal vez estás pidiendo que se arregle una relación dañada. Tal vez
estás preguntando qué hacer con tu vida en este momento y Jesús no te pide que dejes de pedir, te invita a pedir desde la confianza. Ora, sí, vuelve a presentar tu carga, pero después de orar actúa con fe. Manda esa solicitud, escribe ese mensaje que hace falta, busca a esa persona, da el paso correcto, porque la oración confiada no paraliza, la oración confiada entrega la carga, la oración confiada camina en obediencia en el nombre de Jesús. El Padre ya lo sabe, sabe lo que necesitas, por eso puedes orar sin ansiedad, trabajar sin desesperación y esperar sin perder la fe. Hasta aquí Jesús ha corregido dos caminos equivocados: la oración que busca miradas y la oración que multiplica palabras por inseguridad. Pero ahora Jesús nos muestra el camino correcto. Él no solo nos dice cómo no orar, también nos enseña cómo debe orar un hijo. Y aquí llegamos al tercer punto. Una oración verdadera descansa en el Padre que ya sabe. Si llegaste hasta aquí, aún te estarás preguntando, entonces, ¿cómo se ora de verdad? Si esa es tu pregunta todavía, no te muevas, porque lo primero que comienza a decir Jesús respondiendo a esta pregunta es, lo hace de una manera sencilla y profunda. Y Jesús nos dice, se ora como hijo. Jesús dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera palabra cambia todo: Padre. Jesús no nos manda a comenzar una oración técnica, una oración con una fórmula complicada o una frase para impresionar o a dirigirnos a alguien desconocida. Nos manda a comenzar con relación. El que ora se acerca a Dios como un hijo. Y Jesús no dice solamente Padre mío, dice Padre nuestro. Eso nos recuerda que el creyente no ora como individuo aislado, ora como parte de una familia extensa. La oración del cristiano tiene lenguaje de comunidad. Por ejemplo, nuestro, nos, nosotros. Así lo confirma la carta de Efesios capítulo 2 verso 19, que dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que quien ora debe recordar dos cosas: pertenece a una familia y tiene un Padre en los cielos. Ese Padre es cercano, pero también es soberano. Ese Padre que ya está en los cielos tiene ternura y tiene autoridad, tiene cuidado y tiene poder. Gloria a Dios. Romanos 8:15 lo dice así, que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa es la base de la oración cristiana. No nos acercamos como extraños, nos acercamos a Dios como hijos suyos. Gloria a Dios. Si Dios es Padre, entonces la oración comienza con confianza. Si está en los cielos, entonces la oración también se llena de reverencia. Y si una oración sana une las dos cosas, entonces es una oración cercana y una oración de respeto y una oración de adoración, libertad para hablar y humildad para someternos. Esto es importante porque muchas veces oramos como si Dios fuera un juez difícil, un juez ocupado o una fuerza lejana. Pero Jesús nos enseña a decir Padre, y cuando el corazón aprende a decir Padre, ya no necesita actuar para los hombres ni presionar con palabrería. Después de enseñarnos que oramos como hijos, Jesús nos muestra el ideal de la oración. El Padre nuestro nos guía paso a paso y por eso debes entender en qué forma se ora. Se ora mirando al Padre. El Padre nuestro enseña que quien ora debe avanzar en 4 movimientos: invocar, adorar, depender y rendirse. La oración comienza con invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Con estas palabras Jesús enseña que el creyente ora al Padre con cercanía, confianza y reverencia. Dios es Padre y es un Padre cercano y también es el Señor del cielo. Por eso quien ora puede acercarse con confianza sabiendo que Dios recibe, provee, perdona y gobierna con justicia para el bien de su pueblo. Gloria a Dios. Por eso el primer movimiento de la oración es invocar. Antes de pedir, tú debes creer y recordar
con quién estás hablando. Esto es importante. La oración no comienza con el tamaño del problema, comienza con la grandeza del Padre eterno. Y luego la oración se eleva en adoración. Jesús dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. Aquí domina el pronombre tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Esto muestra que la oración cristiana comienza con la gloria de Dios. Antes del pan, antes del perdón, antes de la lucha contra toda tentación, Jesús coloca en primer lugar el honor del Padre. Esto corrige nuestro corazón, porque muchas veces empezamos la oración con dame, ayúdame, resuélveme, ábreme la puerta. Cualquier cosa con la que comiences la oración, Jesús nos enseña en este momento a decir: Padre, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Por eso la oración ideal aprende a buscar la gloria de Dios antes que la comodidad de nosotros. Y esto se conecta con todo Mateo 6. La limosna, la oración y el ayuno deben tener un mismo centro: la gloria de Dios, no la aprobación de los hombres. Y el creyente ora para que el nombre del Padre sea honrado, para que su reino avance y para que su voluntad se cumpla así como se cumple en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Después, como tercer paso, el creyente presenta su dependencia. Jesús nos enseña a presentar nuestras necesidades. Por eso dice la oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Después de mirar al Padre, el creyente presenta su vida delante del Padre. El pan expresa dependencia diaria, el perdón reconoce necesidad de la gracia, y la petición frente a la tentación muestra nuestra necesidad de protección espiritual. Por eso el creyente depende del Padre para su sustento, para su perdón y para su victoria en Cristo Jesús, esa victoria espiritual que necesitamos cada día. Aquí Jesús nos enseña qué podemos pedir. La oración, además de adoración, también es confianza para presentar nuestras necesidades que nos agobian. Pero esas necesidades ya no gobiernan la oración. Primero miramos al Padre, luego presentamos la vida delante de Él. Y finalmente la oración termina en rendición. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así lo dice Mateo 6:13. Después de presentar tus necesidades, después de yo presentar mis necesidades, todos nosotros podemos descansar en el Padre que reina, que tiene poder y que merece toda gloria. Por eso el Padre nuestro comienza mirando al Padre y termina entregándolo todo en sus manos. Gloria a Dios. Ese es el camino de la oración ideal: invocación, adoración, dependencia y total rendición. Y cuando seguimos este camino, la oración se ordena. Ya no empieza con ansiedad, empieza con el Padre. Ya no se centra en impresionar, se centra en la gloria de Dios. Ya no amontona palabras para controlar, presenta necesidades con confianza. Ya no termina en desesperación, termina en rendición. Este modelo nos enseña que la oración verdadera es una manera de poner toda la vida delante del Padre. Pero Jesús todavía añade una condición que no podemos ignorar. Dentro del Padre nuestro hay una petición que toca directamente la forma en que tratamos a quienes nos han ofendido. Por eso llegamos a este tercer punto, y es: se ora con un corazón que perdona. Jesús nos enseña a decir: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra perdónanos significa dejar ir, soltar, remitir,
cancelar o enviar lejos. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 12, expresa una súplica directa al Padre para que quite la culpa, cancele la deuda y libere al pecador de aquello que lo separa de Él. Cuando decimos perdónanos nuestras deudas, estamos reconociendo que tenemos una deuda delante de Dios. Estamos diciendo: Padre, quita mi culpa, cancela mi deuda, cancela, Señor, aquello que me tiene atado, líbrame de aquello que me separa de ti. Esa petición es una petición urgente, completa y dependiente de Dios. Nadie se perdona a sí mismo delante de Dios. Necesitamos tú y yo, todos nosotros, la gracia del Padre. Pero Jesús une esa petición con nuestra disposición a perdonar, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después del Padre Nuestro lo explica con fuerza: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Los versos 14 y verso 15. Jesús está enseñando que quien pide misericordia debe extender misericordia. ¿Esto significa que ganamos el perdón de Dios por perdonar a otros? Pues no, el perdón de Dios es gracia, pero un corazón que ha recibido gracia comienza a soltar el rencor, la venganza y la dureza. Así lo registra Colosenses capítulo 3, verso 13. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón recibido se convierte en perdón extendido. Esto toca lugares muy profundos, porque a veces oramos con palabras correctas, pero guardamos odio. Pedimos misericordia, pero negamos la misericordia a otros. Decimos Padre Nuestro, pero tratamos al hermano como enemigo. Jesús hoy nos llama a una oración que también transforma relaciones. Perdonar no significa negar el daño. Perdonar no significa llamar bueno a lo malo. Perdonar significa entregar la deuda en las manos de Dios, soltar el deseo de venganza y permitir que la misericordia recibida gobierne el corazón. Dos hombres suben al templo. Uno fariseo se planta firme, enumera sus virtudes, ayuna 2 veces por semana, diezma de todo, se siente distinto del resto y sus frases son perfectas, su postura recta, una oración de catálogo. Mientras que el otro pobre hombre, un publicano, se queda allá atrás, no levanta los ojos, golpea su pecho con la mano abierta y suelta una sola petición: Dios, sé propicio a mí, pecador. Una súplica directa, sin adornos. Jesús dice que ese hombre descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque la oración verdadera no se sostiene en apariencia del orante, se sostiene en la misericordia del Dios Todopoderoso. El publicano no presentó méritos, presentó necesidad. Y allí donde hay un corazón quebrantado delante del Padre, hay espacio para la gracia. Tal vez tú cargas algo que crees que Dios no puede perdonar. Una traición, una adicción escondida, una caída, una noche de la que te avergüenzas, una decisión que todavía te pesa. Hoy Jesús te invita a traer eso delante del Padre. No lo maquilles más, no lo escondas, no lo expliques como si Dios necesitara excusas. Confiésalo tal como es y al mismo tiempo revisa si hay alguien a quien necesitas perdonar. Tal vez, solo tal vez, una persona te hirió. Tal vez alguien te falló. Tal vez has dicho muchas veces: yo nunca voy a soltar eso. Pero si hoy estás escuchando la voz de Dios, pero si has recibido misericordia de Dios hoy, Jesús te llama a extender esa misericordia. No perdonas para ganarte el perdón, perdonas porque ya lo has recibido en el nombre de Jesús. Perdonas porque Cristo cargó con tu deuda. Perdonas porque el Padre te trató con gracia cuando tú mismo necesitabas gracia. Ahora podemos responder a la pregunta del estudio que nos ha traído hasta aquí.
¿Qué es lo que corrige Jesús en nuestra manera de orar para enseñarnos a confiar en el Padre? Primero, Jesús corrige la oración que busca mirada. Nos muestra que una oración puede tener formas religiosas y aún así estar dirigida a los hombres. Pero también nos recuerda que el Padre ve en secreto. Y si el Padre ve en secreto, el creyente puede dejar de vivir esclavo de la aprobación humana. Número 2. Jesús corrige la oración que multiplica palabras por ansiedad. Nos muestra que el problema no está en repetir una petición sincera, sino en confiar en la cantidad de palabras, como si eso asegurara una respuesta. Pero también nos recuerda que el Padre ya conoce nuestra necesidad antes de que se lo pidamos. En tercer lugar, Jesús nos enseña el camino correcto. Nos enseña a orar como hijos diciendo, Padre nuestro. Nos enseña a invocar, adorar, depender y rendirnos. Y nos enseña que quien pide perdón debe vivir con un corazón dispuesto a perdonar. Y después de ver todo el recorrido del texto, podemos resumir la enseñanza de Jesús así. La oración no descansa en lo que el hombre muestra ni en lo que repite. Descansa en el Padre que ya ve, en el Padre que ya sabe. Entonces, ¿tiene sentido repetir oraciones? Sí. Cuando repetimos como hijos que confían, cuando volvemos al Padre con una carga sincera, cuando perseveramos en fe. Pero Jesús corrige la repetición vacía, la que intenta impresionar, controlar o calmar la ansiedad sin descansar en Dios. La oración verdadera no necesita escenario, no necesita palabrería, no necesita máscaras, necesita un hijo que se acerque al Padre con confianza. Y ahora esa enseñanza tiene que bajar a nuestra vida diaria. Cuando sientas que tu oración es muy pequeña, ora confiando en el Padre. Cuando te sientas tentado a impresionar a otros con tus palabras, vuelve al secreto. Cuando sientas la ansiedad te está empujando a repetir y repetir, detente delante de Dios y recuerda, tu Padre ya conoce tu necesidad antes de que tú abras la boca. Cuando el rencor te cierre el corazón, mira la cruz y recuerda la deuda que Dios canceló por ti. Y cuando no sepas cómo orar, comienza por donde Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Y con esto llegamos al llamado final. Hoy Jesús nos invita a tomar una decisión. Hoy Jesús te invita a dar el primer paso, dejar la oración de apariencia, dejar la palabrería que nace del miedo, volver al Padre que ve en secreto, que conoce la necesidad y que escucha al Hijo que se acerca con fe. Si hoy reconoces que muchas veces has orado para ser visto o has amontonado palabras por miedo a no ser escuchado, acércate tal como estás. El Padre no está esperando una oración perfecta, está llamando a un corazón sincero. Así que allí donde estás, levanta la mano y si hoy deseas decirle al Señor, Padre, quiero aprender a orar confiando en ti. Padre, quiero dejar la apariencia, quiero dejar la ansiedad, quiero descansar en que tú ves y que tú sabes. Pues entonces, levanta tu mano y ora conmigo, Padre eterno que estás en los cielos. Hoy reconozco que soy hijo tuyo, Señor. Gracias por recordarme que pertenezco a la familia de la fe, a la familia del reino de los cielos. Te pido, Señor, que quites toda mi ansiedad. Ayúdame a recordar que tú lo sabes todo, Señor, que conoces mi necesidad y que en este momento te pongo en tus manos aquello con lo que ya no puedo luchar, Señor. Aquello que tú solo conoces, lo pongo en tus manos, Señor. Aquella persona también, Señor, que está orando conmigo, la pongo en tus manos. Si hay una cadena que le está atando, rómpela en el nombre de Jesús. Padre, si hay algo que le está agobiando, Señor, échalo al fondo del mar. Padre, si hay alguna desconfianza, acércalo con el poder del Espíritu Santo, Señor. Y si hay algo que no puede perdonar, ayúdale a perdonar, Señor, ayúdale. Quita eso de su corazón y transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, que te dé alabanza, Señor, que te adore, Señor, y que sobre todo tú seas el centro de su corazón. Padre, en este momento te pongo a la persona que está aquí orando, a su familia,
a todo lo que tiene. Bendícelo, Señor, porque tú eres nuestro Padre que está en los cielos, porque eres bueno y sabes lo que nos conviene. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, las palabras de Cristo, nos enseñas a orar y a pedir como conviene. Gracias, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga en este momento y te invito a que sigas atento a la palabra de Dios. Ella tiene poder, tiene mucho poder. Dios te bendiga una vez más y nos vemos en otro encuentro estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones.